Tres. Buen día, mi nombre es Luis Chesney, soy chileno, estudié ingeniería y en el año 73, ejerciendo mi profesión, por los problemas políticos que ocurrieron aquí en el país, se instauró una dictadura del general Pinochet. Entonces, los problemas fueron tan graves que tuvimos muchos que salir del país a buscar destinos lejos del país, de acá. En ese sentido, yo me trasladé por invitación del gobierno de Finlandia a ese país, en donde trabajé en el servicio forestal de Finlandia en el área de sistemas. Y por un lapso desde 74 hasta 75, y luego yo dejé ese cargo y me fui por invitación de unos amigos a España, donde trabajé con el ICONA un tiempo, en Madrid, en algunos sectores cercanos, luego en Galicia, en las zonas pineras, siempre cercano a vegetación. Y finalmente, a través también de organismos internacionales como las Naciones Unidas, fui a trabajar cruzando el Mediterráneo, en el sector que se conoce como Magreb, que es donde está Tunisia, Argelia y el otro país, Turquía. Ahí me quedé trabajando un buen tiempo y luego volví a España y seguí algunos proyectos españoles, hasta que un amigo de FAO, del organismo FAO, que opera mucho en Latinoamérica, me invitó a venir a trabajar a Venezuela, a Caracas, Venezuela. Y así fue como llegué a Caracas. Efectivamente, trabajé un tiempo breve con él debido a que en ese momento el país eh, pasaba por un auge petrolero muy importante y había trabajo para el cargo mío y las actividades que yo hacía le interesaron. Entonces entré a trabajar a la Dirección de Recursos Hidráulicos del Ministerio de Obras Públicas, que al poco tiempo sus directores y el ministro mismo se encargaron de formar lo que se llamó el Ministerio del Ambiente. Estando ya en el Ministerio del Ambiente, ese ministro pasó a ser el ministro del Ambiente y nosotros pasamos a ser en la dirección de planificación de ese ministerio y dedicarnos a trabajar analizando las áreas ambientales del país, con un proyecto que duró de proyecto internacional también, que duró un buen tiempo, para identificar exactamente las sensibilidades de distintas áreas. Luego de eso, yo fui llamado por el director general o ministro para ser representante de Venezuela ante la Comisión Ambiental del Caribe, que era un paso importante para trasladar todos estos principios del ambiente a México, a Jamaica y a la misma Venezuela, que eran los tres sectores que se manejaban en esa época. Después de ese estado, finalmente hubo un cambio de gobierno y yo me retiré y me dediqué a trabajar y formamos una empresa ONG que se llamaba EcoEd, Ecología y Educación. Hicimos varios proyectos para entender el problema ambiental, de desarrollo sustentable y de concientización ambiental. En eso vino también el Congreso Mundial de Parques, en el cual yo fui su secretario ejecutivo, y junto con los directivos de esa época pasamos a el gran evento que fue en Río de Janeiro, que fue donde se decretó el desarrollo sustentable. Después de eso, yo seguí escribiendo libros sobre ambiente, conciencia,
Desarrollo Sustentable, son 3 libros. En el de conciencia, muy importante, analizamos las teorías de Paulo Freire y su implementación en la práctica, dado que Paulo Freire tuvo muchos problemas para poder demostrar sus teorías. Finalmente yo me tuve un retiro y me dediqué a una actividad que también hacía desde que era joven, desde que era estudiante, escribir. Y entré a la Universidad Central de Venezuela a estudiar artes, graduándome en los 5 años de estudio, y me incorporé también como profesor al área de teatro, en donde me desempeñé muchos cargos, y en ese sentido, una vez en el momento de graduarme, partí a hacer mi doctorado en la Universidad de Southampton, y posteriormente, estando en Caracas, el DAD, que es el Organismo de Cultura Alemán, me ofreció la posibilidad de ir a la Universidad Libre de Berlín para hacer mi postdoctorado. Y luego de eso volví a Venezuela, ya hace 5 años, 6 años atrás, y un poco tiempo después yo ya me empecé a retirar de la actividad docente, dejé una cantidad baja de temas, y también me dediqué a la coordinación internacional de la universidad. Y entonces, repentinamente un día, estando en mi casa, un día domingo, viendo televisión, yo sentí que el televisión se movía. Y a mi esposa le dije, ¿qué pasa con el televisor? ¿Arregla? No, no le pasa nada. Oye, entonces está pasándome algo a mí. Y llamamos a la ambulancia. Llegó la ambulancia, una doctora, me empezó a examinar, y ella empezó a examinarme y a preguntarme qué yo había comido, cosas de ese tipo. Y en ese momento me vino el ACV muy fuerte, y ella dijo claramente, esto es un ACV, hay que ir de inmediato a una clínica de urgencia. Y eso fue, sí, me llamaba una ambulancia, ella andaba en la ambulancia. Fuimos a la clínica, llegamos en 6-7 minutos, y ahí me trataron con oxígeno y luego unas descripciones cerebrales. Y estuve en la clínica 5 días, y el ACV atacó el lado izquierdo de mi brazo, la pierna izquierda, y la cara en el lado derecho, fue cruzado. Y empezaron los tratamientos. El segundo o tercer día en la clínica ya empecé con un fisioterapeuta alemán que había estudiado en Alemania. Di los primeros pasos apoyado en él, y realmente, aparte del problema de caminar o de mover, también los músculos tenían muy poca fuerza, entonces tuve que empezar a hacer algunas actividades para reforzar los músculos. Este proceso ya ha durado 4 años, y al cabo de los cuales, bueno, la cara se mejoró notablemente con un proceso de electroacupuntura, y los brazos, que la pierna a través de ejercicios muy fuertes, y el brazo, que es la parte más complicada y difícil, también con ejercicios y una técnica electromagnética. Buscando yo los orígenes, las características y nuevos tratamientos, encontré al doctor Darmati. Y yo le escribí y nos pusimos en contacto, y es así como, conversando con él, supe de la situación de esta empresa y las características que me interesaron. Primero, la teoría de él, de que contrario a la técnica de terapéutica que se utiliza en estos casos, él dijo, el problema no son los músculos, es el cerebro y los músculos, pero primero el cerebro. Y a mí me parece que eso, por lo menos en lo que yo hacía, tuvo alguna interpretación, porque
con gran concentración mía lograba hacer ejercicios difíciles realmente. Y entonces, conversando eso, planteamos la idea de que la empresa podría contratar gente con ACV para ayudar, que tuvieran unos currículum aceptables o que pudieran, digamos, ayudar a la empresa en las áreas en que ellos se desempeñaban. Y en esa forma yo me he incorporado a esta empresa a trabajar en la formulación de proyectos, en la preparación de proyectos, para recibir aportes, para contribuir más al avance de esta técnica, esta neurotécnica científica bastante avanzada, que puede ser la solución y la esperanza de muchas personas que, que hay en el mundo, porque el sistema funciona a nivel global, a nivel universal, y es gratuito. Tú haces tú cuentas tu historia y el doctor inmediatamente se pone en contacto contigo, te dice algunas condiciones y de ahí para adelante puedes contar con un tratamiento que se puede seguir a través de los medios digitales. Muchas gracias, hasta luego.